cámara. Hola, Hola. ¿cómo va? Acá, nerviosa. Este año casi no hice vivos, entonces estoy como un poco nerviosa. Qué bueno, nos vemos, ¿verdad? Sí, nos Porque vemos los sí, dos. sí, nos vemos perfecto y nos escuchamos súper bien. Así que Sí, vamos a saludar. Está Marisa, está Juan José, está Fernando, está Esperanza, Isa. Bueno, bienvenidos a todos los que están, bienvenidos a todos los que nos van a ver después también. sí, Ay, espero que se me pase un poco, porque este año sí hice un poco, pero en realidad me invitaron. Entonces cuando me invitan estoy más relajada porque no tengo que estar pendiente si esto funciona, si toqué bien, si la configuración, viste, como que bueno. Pero acá estamos, Claudio. Gracias por aceptar sí, esta invitación a compartir un un poco más. placer y un honor estar acá con vos. Sí, sí, bueno, para hablar un poco más de lo que tenemos disponible en el año 2026, porque todo está ahí, ¿no? Todo está disponible, son energías, van a estar de alguna manera vibrando. Y también creo yo que cuando nosotros tenemos conocimiento de eso que vamos a encontrar, nos podemos mover mejor en un espacio que conocemos, ¿no? Y las energías están y van a estar de alguna manera irradiándose. Entonces, bueno, va a afectar a unos de una manera, a otros de otro. Tenemos que entender que lo que es una energía disponible es una energía que en definitiva está neutra, ¿no? Está en su presencia, está en su forma, está en la manera que se activa. ¿Y qué es lo que pasa? Después nosotros entramos en acción con esa energía. Entonces, depende de nuestra mirada, de nuestro hacer, de nuestro sentir, cómo en realidad eso que está disponible va a estar vibrando para nosotros. Yo siempre pongo como un ejemplo que creo que hace que se entienda fácil. El sol sale, ¿no? Ahora, a algunos les puede broncear y no pasa nada, a otros les da alergia, otros igualmente, aunque no les dé alergia, no les gusta tomar sol. Entonces, la Como yo. energía está. Claro, yo no tomo sol porque quedo como camarón también, ¿viste? No me bronceo, quedo roja o blanca o roja o blanca. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este ejemplo, que es algo que pasa todos los días porque el sol sale, creo que es muy esclarecedor a la hora de entender qué pasa con algo que está disponible para nosotros. Eso que está disponible no hace la interacción con nosotros. Somos nosotros los que realmente hacemos la interacción con eso que está disponible. Entonces, bueno, tengo que entender qué es lo que está pasando para, bueno, justamente, ¿no? Para poder transitar de una manera amigable con esas frecuencias que nos vamos a ir encontrando, ¿no? Todos nosotros. Sí, sí. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas vos, Igual, Clau? igual, igual, nos estamos yendo de un año 2025, que es un Ujú, número 45 en el tarot, o sea que ujú. nos enseñó a soltar y a fijarnos qué cosas poseemos, qué herramientas tenemos, ¿no? El 4 nos enseña eso, a trabajarnos, estar como en una situación de introspección y de ver qué sirve, porque acá El el apre- 45 termina siendo un número 9, es un año de mucha Ujú. maduración y ya no dejar de estar echando las culpas afuera, sino asumir un montón de cosas. Tiene el número 9 tiene mucho que ver Yo con voy a, Marte. yo voy Mm, a ir aterrizando esa información que vos vas dando, sí, porque nos pasa a nosotros, ¿no? Eh, el año en realidad nos propuso el aprendizaje de soltar, el aprendizaje de desapegarnos, el aprendizaje de ir
por un proceso de digestión de lo que fue pasando, ¿no? ¿Cómo tomo esto? ¿Qué me sirve de esto? ¿Qué me tengo que llevar conmigo de esta experiencia? ¿Y qué tengo que soltar de esta experiencia? Ahora, yo voy a recalcar mucho siempre esto. El aprendizaje está para nosotros, pero depende de nosotros que lo hagamos. Porque si este año vino como un, ¿cuál sería la palabra? Intenso, arrollador, devastador. A muchas personas les afectó en los vínculos a nivel familiar, hubo pérdidas de seres queridos, a otras personas les tocó en lo económico o en lo laboral, en el trabajo. A cada uno, creo yo, le tocó. Porque un año 9, que es el que todavía estamos transitando y nos quedan unos días, el año 9 es un año que viene para eso, viene para decir, a ver, qué te vas a quedar y qué vas a soltar. Pero el universo es perfecto, entonces a veces cuando nosotros estamos sin ver con claridad, nos ayuda a hacer el proceso. Entonces, de pronto, puede haber personas que le pasaron cosas que no estaban preparadas para que le pasaran, pero en realidad, a nivel de lo que es el proceso evolutivo, tenían que pasar. Entonces acá está eso de cómo tomo yo esto que va pasando, ¿no? Este año yo no he hablado con ninguna persona que no me haya dicho que fue un año que lo percibió como complicado, que lo percibió desde ese lugar pesado, intenso. Fíjate que vos estabas mostrando el arcano del ermitaño, y el arcano del ermitaño tiene que ver con ese proceso interno, ¿no? Con eso de procesar toda una información para sacar la luz de esa información. Entonces, yo siempre digo, el ermitaño puede sacar un contenido pulcro, pulido, claro, ¿no? Y reluciente, gracias a que pasa las cosas por un filtro y desecha todo lo que no tiene importancia. Si nosotros pretendemos seguir cargando todo, lo que importa y lo que no importa, lo que nos hace bien y lo que nos hace mal por las dudas, porque capaz que en algún momento lo necesito, no es el proceso que el 9 pide. El 9 viene cada 9 años, o sea que venimos de un ciclo. 2016 fue el último año que estuvimos en un año 9, ¿no? Porque es 2 más 1 más 6, eso es igual a 9. Entonces yo invito a las personas que revisen qué pasó en el 2016, porque puede ser que hayan quedado cosas pendientes y esas cosas que están pendientes hayan tenido la oportunidad de resolverlas en este año o de progresar en la experiencia de esas cosas en este año. El año vino para eso. Entonces, si hacemos empatía con estas frecuencias, vamos a transitarlo de una manera más amorosa y más amigable. Cuando ponemos resistencia, bueno, nos damos de choque con algo que, bueno, que es inevitable porque está ahí. Sí, y esto que estoy explicando es lo que también va a pasar con el año 1, ¿no? Con el año próximo. Sí, yo quería agregar de que este año lo que pasa también, que como es un 4 y un 5, y después desde otra visión con el número inverso, porque en el tarot egipcio los números espejo, como se les dice, nos enseñan algo. Entonces, esto está hablando de memoria y balance y ver la mitad del vaso lleno y no la mitad del vaso vacío. Es eso. Yo entiendo que fue un año duro, donde hubo que trabajar mucho, incluso para ganarse el pan, para poder subsistir, pero habla de eso. Y quiero aclarar que también el 31 del 12 del 2025 nos va a mandar una frecuencia 7, que es un 52,
Y esto habla de ya dejar lo que ya no sirve, dejarlo en el pasado, no estar retocándolo y estar trayendo a la memoria, porque Neptuno sabemos que es un planeta, pues tiene el 7 en Neptuno, y habla de esto de lo borroso, lo nebuloso, lo fantasmal, o sea, lo que pude haber hecho. También fíjate en la simbología que hay dos leones agarrados por la cintura, está uno mirando el pasado y está el otro mirando el futuro, pero está diciendo, este 31 de diciembre miremos lo que es hoy, lo que pasa hoy, y dejar atrás Claro. todo aquello. ¿Mm? El 31 de diciembre es, en realidad, entre el 31 de diciembre y el 1 de enero se va a generar un puente, el puente que nos lleva del año 2025 al año 2026. Y Sí. vos trajiste el 7 a la luz porque el 31 del mes 12 del año 2025 reduce en 7. Estoy explicando para las personas que nos van escuchando y que vayan entendiendo cuál es la lógica de nuestra decodificación, ¿no? Porque de pronto también nos escuchan personas que no entienden de números, y mucho menos de tarot, capaz. Entonces, bueno, es como ir aterrizando de dónde vamos hilando tan fino, ¿no? Claro. Entonces, todo el año 2025 termina en esa frecuencia 7 que vos decís. La frecuencia 7 es una frecuencia que es reflexiva, que es una frecuencia también de quietud, de ir para adentro, pero también es una frecuencia que nos contacta con la lógica, nos contacta con el pensar, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, eso va a ser el último día. Ese día va a estar para eso. Igual vamos a estar todos festejando, brindando, porque el afuera nos desenfoca un poco, ¿no? Y sobre todo en épocas de fiestas. Pero podríamos entender acá que el 7 es un número de yo interno, es un número que la invitación de él es a religar con nosotros. ¿Cómo me conecto conmigo? Bien, si yo lo tuviera que llevar a una parte del cuerpo humano, por ejemplo, lo asociaría con el hemisferio izquierdo, el hemisferio de la lógica, el hemisferio del pensamiento lógico. Y ahí, ¿por qué quiero llegar ahí? Porque nosotros vamos en ese puente que tenemos entre el 31 de diciembre del 2025 y el 1 de enero del 2026, vamos a pasar a lo que sería una frecuencia 3. No pasamos de la frecuencia 7 a la frecuencia 8. Pasamos de la frecuencia 7 a la frecuencia 3. ¿Por qué la frecuencia es 3? Porque es el 1 de enero del 2026. Entonces, 2026 reduce en 1, 1 más 1 más 1 es 3. Y ese 3, ¿qué parte de nosotros es? Es el hemisferio derecho, el hemisferio que nos conecta con la intuición, con la creatividad, con la comunicación, con esa parte de nosotros que fluye del ser. Entonces, este puente entre el 9 y el 1, el año 9 y el año 1, está sostenido en una conjunción entre dos realidades muy distintas, que son la lógica y la intuición, pero que son necesarias ambas para poder hacer un buen camino. No son dos polaridades que son necesarias para poder entrar en lo que sería el año 2026, que es 2 más 0 más 2 más 6, eso es 10, ¿no? Y el 10, 1 más 0, reduce en 1. Entonces, vamos a pasar de un año 9 a un año 1. Pero ese puente está asentado en esas bases, entre el 3 y el 7. Causalmente, 3 más 7 es igual a 10 y 10 es igual a 1. Eso no pasa todos los años, ¿bien? Pero bueno, pero este año está pasando y cuando pasan estas cosas,
confluyen energías, son energías similares que se suman. Entonces, las energías similares que se suman, uno puede decir que las puede leer o decodificar por su cualidad, pero también por su calidad, generan intensidad. Y acá, ahora lo vas a explicar vos desde el tarot, pero también me gustaría traer, para redondear la idea, que terminamos en un mes de diciembre, que es un mes 3, porque diciembre es un mes 12 del año 2025, eso es un 9, 12 más 9 es 21, que reduce en 3. Pero ese 3 que viene del 21, vos lo vas a explicar ahora con los arcanos, es un 3 que tiene todo un potencial creativo y todas las posibilidades. Porque también el 21 es un número que se conectó con todo. Cuando estamos en base 22, el 21 es ese todo. ¿Bien? Entonces, pasamos del todo con ese 3, con ese que viene del 21, a un enero que en realidad la frecuencia, si bien enero es el mes 1 en todos los años, cuando hablamos de enero del 2026, enero es 1, 2026 es 10, bien, entonces ahí tenemos un 11 que reduce en 2. Si lo miro desde el modelo arquetípico, me puedo quedar en el 12 y decir, wow, estoy limpia de contenido, desintoxicada, solté todos los apegos que me ayudó el año que pasó, y este enero me puede inspirar en un territorio súper fértil. Ahora, esa inspiración en un territorio súper fértil que está dada por ese 11, la tengo que revisar en el 2, que es su reducción. Entonces, ese 2 es el emocional. Y acá creo que es lo que es muy importante que cada persona pueda revisar, porque el año lleva la acción, pero esa acción va a ser y a tener calidad en la medida que nosotros revisemos nuestras emociones y estemos alineados en ellas, que haya una coherencia emocional para poder saber cómo tomo eso que me está dando la dirección, que me está diciendo, anda para ahí. ¿Qué te parece? Me parece fantástico porque sí, incluso este 48, que va a ser el primer día del año, la cabeza de año, como se dice, estaba observando que está la letra Het, ¿no? Que Het es todo lo que es el campo celeste, todo lo que nos rodea, y es el darse cuenta. Incluso esta carta tiene escondido el arcano 19, que es el arcano del sol, que es el arcano 19. No me voy a poner. Es la conciencia. Claro, la suma teosófica no la voy a explicar acá, pero No. tiene un número 19 escondido este arcano, que habla de salir de ese encierro, salir de esa costumbre, y tiene mucho que ver con Júpiter, o con, en el árbol cabalístico, es el Gesed, es esto que vos decías recién, esta parte de nuestro hemisferio derecho de dar, ¿no? Esta cosa nuestro hemisferio izquierdo y nuestro lado derecho, que es el dar, ¿no? El compartir, ¿sí? El dar sin ego, o sea, el dar, ayudar, compartir, porque hay gente que comparte y se saca una selfie, ¿no? O sea, bueno, sí. Lo que pasa que lo que pasa que este pasaje nos invita también a transitar desde el lugar genuino, ¿no? Y además, imagínate, estamos con un pie parado en cada lado. O sea que el equilibrio, ¿cómo se va a hacer? Cuando se pueda, cuando podamos tener una sincronía entre esas dos polaridades. Las tengo que poder ver las dos para integrarlas. Claro. Y lo que pasa es que cuando la persona no tiene conciencia de la polaridad y queda en la división de la cosa separada, cuando mira para un lado no ve el otro, cuando mira a un lado se queda como distraída en un lado o en el otro, hay separación, no hay unión.
Pero cuando vos entendés que esa polaridad es parte de lo mismo, claro, tenés que darte cuenta de que no estén muy separadas, ¿no? Porque eso es un proceso personal. Si yo percibo las polaridades, no las entiendo y las percibo como cosas distintas, ahí me separo, yo misma me separo. En cambio, si yo las puedo integrar, las puedo ver y las puedo ir llevando a un plano en el que están cerca. ¿Son dos cosas distintas? Sí, pero del mismo elemento. Entonces, ahí voy lo que dicen los metafísicos, ¿no? Transitar por el camino del medio, porque por el camino del medio puedo ir tomando las dos polaridades y puedo ir haciendo balance. Incluso, eso también, fíjate que eso camino, también se está dando en el pasaje entre el 9 y el 1. Son cola y cabeza, o cabeza y cola. Sí, sí, aparte en el árbol cabalístico está en la esfera del sol, es Tiferet, entonces es eso, es la pulsión, es el arranco, sale de mí, o sea, la energía, empiezo a emanar, ¿no? Empiezo a emanar. Te escucho, estoy tratando de prender la luz. Incluso el 2026, que esto nos está invitando también a soltar, ¿no? Este 20 habla de salir de esas costumbres viejas y también van a salir a la luz cosas que por ahí de pronto estaban ocultas, ¿no? Va a ser un año, como es un número solar, el número 2026, nos da un 46, sí. Y cosas que estaban ocultas o secretos, o de pronto uno iluminarse y decir, bueno, ya esto no me sirve, esto ya no insisto más con esto, no le doy más vueltas a la cosa, ¿no? Y me gusta porque creo que te lo dije antes de que empezáramos el vivo, que te hablaba de que el 2026 da un número 46, y el 46 tiene un axioma en el libro de Tarot de Janeiro, que dice, el contento en lo poco abre las puertas de lo mucho, ¿no? Como cuando uno empieza a asumir que todo es construcción, es un año de construir esto. Y acá este personaje que está sentado empieza a permitir dejarse ayudar, ¿no? También, no en ese sol, en ese ego donde yo todo lo puedo, ¿no? El número 4 habla de salir de esa estructura de pronto de soberbio, de estar así como como el Josmaj, ¿no? Del árbol cabalístico, muy bien parado en mis 4 patas y de ahí no me muevo. No, permitite ayudar y que te ayuden, ¿no? Y ahí se genera la riqueza, se genera, no hablo de riqueza de moneda, hablo de riqueza. Sí, la recompensa sería la palabra, capaz, no la riqueza, sino la recompensa. Porque fíjate una cosa, que esto que vos estás diciendo también tiene mucho que ver con la frecuencia del 2, tanto del 20 como del 26, ¿no? Yo el otro día cuando di la clase les explicaba esto, ¿no? Sí. Bueno, que también si quieren ver el desarrollo completo pueden tomar la clase porque está grabada. Pero ¿te acordás, Claudio, que yo les explicaba el 20 como esa raíz que empezó cuando tomamos el milenio? Entonces pasamos de una raíz que venía con el 1 o con el 19 después, primero con el 10, después con el 19, y era una acción desde el masculino. Y tenemos que entender el masculino no como el hombre, sino como la energía que es volitiva, que tiene la voluntad de hacer. Pero nosotros a partir del 2000 nos quedamos conectados con ese 2, primero con el 20, que nos invita a renacer, pero a renacer desde ese lugar que vos decís, ¿no? Desde ese lugar del sentir, desde ese lugar de me reconozco, colaboro, estoy en una asociación, la diplomacia, la asertividad afectiva, todo eso, los afectos, todo eso tiene que ver con el 2, ¿no? Y el amor con uno, el poder ser genuino con lo que necesito para mí, no cada uno, yo hablo en primero, pero cada uno tiene que ver qué necesita de sí mismo.
Fíjate Sí, que después ese 20, ¿no? Que habla como del arcano del juicio, ¿no? Que es, ¿lo el salir, mostrás? sí, el salir de las estructuras, el Exacto, integrar. Ujú. exacto, Sí, porque ese arcano los agarré, pero la imagen en el arcano del juicio, en el tarot marsellés, es muy significativa, claro. porque el personaje está saliendo de una tumba y está sostenido por las dos frecuencias, por las dos energías. Están papá y mamá, están el hombre y la mujer, pero él nace a una nueva realidad por inspiración divina, ¿no? Es esa inspiración que lo lleva a mirar esa realidad nueva y de una forma distinta también. Entonces, Sí. tiene mucho de eso este año. A mí me parece que tomamos un año de acción con el 1 y con el 10 de energía masculina, pero si no está bien asentada, la energía femenina va a costar. Porque acá puedo hablar de elementos. Tenemos en el año 26, tenemos 2 y tenemos 6. Esos dos números son de elemento agua, son elementos del femenino. Y fíjate, elementos agua, elementos que tienen que ver con la emoción. Ahora, el 1 es un elemento fuego. Y ahí, si no estoy en armonía, el fuego va a servir el agua y la consume. Entonces, y hay que tener mucha agua para apagar el fuego. Entonces, es importante como entender de qué viene esto, porque cuando lo entiendo lo puedo transitar desde el conocimiento. Y cuando transitamos desde ese lugar, me parece que es mejor. Si esos 2 y esos 6 se activan desde la sombra, ¿qué nos van a traer? Discusiones, pleitos, desavenencias, separaciones, Y drama, confusión. por eso está el cocodrilo abajo escondido, como diciendo que ¿Mm? cosas ocultas, odios viejos, o ya no queda, no cabe ya lo que es como decirle a la gente, reparar las cosas en este año, porque el año que viene hay que entrar livianito, ¿no? Livianito a la nueva etapa que te va a llevar a un número 10, que es un cambio de ¿Mm? mentalidad, un cambio de pensamiento. Ya está, Exacto. el hecho de estar revolviendo y revolviendo y revolviendo, también esto está mostrando de que el timón o lo que yo te hablaba hoy, vos sos mi timón, es ¿Mm? como que lo tiene uno eso, o sea, agarré el timón y vos dirigís, porque si vas a estar pensando siempre en lo que pudo ser, aquello que no fue, es como una pérdida de tiempo. Esta carta también parece un reloj, si uno quiere. O sea, Sí, a mí pensarlo así, también. como diciendo, ya no hay tiempo. Incluso le digo a la gente, ¿para qué sirve el tarot? Para aprender a usar, o un informe numerológico, para qué es propicio y para qué no es propicio. Más allá de que la gente cree que Exactamente. uno hace Te futurología y te no. muestra, claro, ninguna de las dos cosas te va a solucionar nada, pero sí te va a abrir a una información que te puede hacer tomar conciencia, ¿no? Y cuando vos tomás conciencia puede ser asertivo. Fíjate que en esa combinación que tenemos también está el 6 involucrado. Y el 6 es un número de crisis, porque en el 6, en la energía del 6 está la responsabilidad de decidir desde el amor, pero ¿desde qué amor? ¿El amor al otro o el amor a mí? Entonces, siempre que hay una decisión, hay una crisis, siempre, porque hay que dejar Sí, algo sí. para tomar algo. Entonces, ¿dónde está enfocado eso? En lo familiar, en lo que vino a mí por linaje y en lo que yo tengo que tomar para construir el linaje que viene después de mí. Ahora, si eso no lo puedo hacer con responsabilidad, con amor, con autonomía, reivindicando lo que vino a mí, pero pudiendo hacer los cambios necesarios para poder dar el paso a la otra energía que viene después,
ahí la persona queda trancada y queda en crisis. Y eso tiene que ver con el 6, que también está involucrado, porque entendamos que todo lo que tenemos, cuando nosotros hacemos vos lo mirás desde las cartas del tarot, 20, 26, 46, porque sumás, mirás el espejo en el 64, etcétera, etcétera. Pero mínimamente tenemos el 2, tenemos el 6, después tenemos el 8 por el 26, y el 8 es la justicia, y la justicia necesita equilibrio, y no es un equilibrio que se da por una forma rígida como podría ser el 4 en su estructura. El 8 tiene estructura, pero tiene la virtud de poder tener equilibrio a través del discernimiento, a través de administrar. No siempre da, para dar un paso adelante, da el paso adelante. El 8 tiene la capacidad de decir, para dar ese paso adelante tengo que estar un poco quieto. O para dar ese paso adelante voy a dar 2 pasos atrás. ¿No? El infinito, por supuesto. Entonces, el 8, cuando está, uno lo mira, ¿y qué hace el 8? El 8 trae eso que es del cielo a la tierra, por eso tiene estrategia. El 8 también va a estar involucrado, o esa frecuencia va a estar involucrada, en realidad nosotros decimos el 8, decimos la carta, pero en realidad lo que está involucrado y está en juego son las cualidades que esas frecuencias están informando, ¿no? Sí. Nosotros estamos acostumbrados a hablar del número, pero... En el número 6 es donde se genera lo que después es la ley de causa y efecto. O sea, lo claro, que está en el 8. Claro, y viene el 8 y te interpela. Pero bueno, exactamente. En el 6 tenés que elegir. Bueno, algunos dicen, y en el 7 me pongo la careta, pero después en el 8... y acá... no lo elegiste. Y acá fíjate que en el 8, con esta interpretación visual de la carta que tiene que ver con la justicia y tiene la balanza, tiene una balanza de 2 platillos. Entonces volvemos a eso que hablamos hace un ratito, ¿no? De cómo muevo esa polaridad. Esos platillos están alineados cuando hay un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Y acá creo que el equilibrio va a estar en el desafío que propone el 1, bueno, el 10 y el 1, ¿no? Del año, y a su vez ese desafío que propone el 26 como año genérico. Sí, aparte se dice que acá es donde en la evolución, en el tarot evolutivo, se dice que en el 10 es la cancelación de los karmas, ¿no? Porque empieza una nueva etapa, empieza una nueva vida. De hecho, estamos 9 meses para formarnos en la panza de mamá, y en el 10º venimos pujando, ¿no? Tenemos que salir porque se terminó esa etapa y salimos a otra etapa, ¿no? Es como decir, pasó de la primaria al liceo o al secundario. Claro, entendamos que del 1 al 9 estamos en un plano, y cuando llegamos al 10, si tengo el 1 acá y el 9 acá, cuando llego al 9, tengo que voy al 10, pero el 10 en definitiva es un 1 en otro nivel, ¿no? Entonces ahí es que vamos nosotros escalando energéticamente. Por eso es tan interesante mirar la numerología del tránsito, porque uno puede ver los ciclos y puede ver también cómo se va evolucionando. Lo ves en las consultas, ¿no? Cuando le preguntas a una persona, bueno, ahora estoy en un año tal. Y bueno, y este año propone determinado desafío, determinado crecimiento, no sé qué. No me doy cuenta. Entonces, yo enseguida lo mando 9 años atrás, ¿no? Entonces le digo, a ver, trata de recordar hace 9 años, ¿qué pasó? ¿En qué estabas? ¿No? Entonces, de pronto, una persona que en este año está empezando una relación, ¿no? Este año 9, hace 9 años cortó con una relación. Entonces, hizo todo un proceso de crecimiento y evolución para hoy poder tomar lo que soltó. Y a veces entender también que el año 1 es el año que impulsa, el año que me lleva a algo nuevo. Pero a veces eso nuevo que quiero no lo tengo en el año 1.
lo tengo que nutrir con el año 2, lo tengo que recrear con el año 3, lo tengo que ordenar con el 4, lo tengo que concientizar con el 5, armonizar con el 6, de pronto vivirlo y sentirlo desde un lugar más conectado y más espiritual con el 7, que me va a dar el paso, al 8 materializando y al 9 compartiendo. Entonces, ese entender el ciclo completo creo que es imprescindible. Claro, claro que sí. Y aparte que es porque un año... además ese ciclo completo, que uno lo puede mirar, uy, son 10 años, qué montón, ¿no? Qué horrible, qué cuánto. Pero ese ciclo completo se da en las horas del día, en los días, en las semanas, en los meses. El año va transcurriendo cíclicamente, uno puede llevarlo al chiquito lo más que quiere y llevarlo a lo grande lo más que quiere también. Entonces todo es cíclico. En un informe numerológico vos, por ejemplo, calculás también los tránsitos que van mes a mes para poder ver una proyección, ¿no? Que alguien si pide una consulta, o sea, vos le podés más o menos ver cómo va a ir transcurriendo mes a mes, o para qué es propicio, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, vender la casa, comprarme un bien. Cuando hago una carta de tránsitos, yo siempre en la carta natal hago un pequeño espacio de tránsitos, por lo menos lo más cercano, porque como la carta natal es vitalicia, a mí me gusta que la persona vea qué está pasando ahora, qué se está activando de esa carta ahora, ¿bien? Entonces siempre hago una pequeña puesta a punto de tránsitos. Pero la carta de tránsitos en sí se calculan periodos de 9 años, periodos de 27, ciclos de vida, año personal, año emocional, mes a mes, todos los tránsitos, y el año en trimestres, cuatrimestres y semestres. Claro. La persona en cuatro partes, en 3 partes o en 2 partes, el año completo. Y siempre también, cuando hago una carta de tránsitos, hago la carta personal. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, bueno, es mi manera de trabajar, me gusta mostrarle a la persona dónde está iluminando en la carta el lugar, ¿no? Qué lugar de mi carta se está iluminando con este tránsito. Claro. Que de pronto vos estás en un año 1, para una persona le está llevando a temas existenciales, porque tiene un alma en 1 capaz. Pero otra persona de pronto tiene la vulnerabilidad en 1. Entonces, este año 1 le puede estar activando miedos, por ejemplo, ¿no? El miedo a no ser suficiente, el miedo a contactar con su identidad, el miedo a no ser reconocido en lo que hace, el miedo a no ser capaz de asumir lo que venga para ser asumido, el miedo a liberarse de una imagen del padre, ¿no? Para tomar esa imagen del padre, pero ser su propio masculino en expresión. Entonces, cuando nosotros tenemos algo disponible, activamos las dos cosas, ¿no? Activamos los miedos y activamos las luces. Ahora, depende cómo está ese número en la carta, porque cuando nosotros venimos a hacer un trabajo desde una información kármica, en realidad venimos a tomar esa energía, de pronto suena fuerte lo que voy a decir, pero venimos a tomar desde el dolor. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos en una carta una expresión numérica en luz y en sombra a la vez, siempre hay una confrontación entre eso. Siempre. Y cuando hay algo que ilumina esa frecuencia, la ilumina en sus dos potenciales. ¿Y dónde está el trabajo? En la rectificación que hace la persona. ¿Se podría decir entonces que es un año para rectificar el 10 también? Porque acá, luz y oscuridad, están los 6 ejes que tiene la rueda, son el libre albedrío, ¿no? Causa y efecto, y uno está mostrando la luz, el otro la oscuridad, y arriba la esfinge es una representación del número 8, o sea que está juzgando
qué hiciste, qué no hiciste, digamos. Puede traer, es un año donde podemos rectificar, como ya sea porque el 1 y el 0 nos pone otra vez en marcha, podría ser, ¿no es Sí, sí. cierto? Esto para mí, esto que estamos hablando, para mí es un trabajo de todos los años y del día a día, ¿no? Equilibrar, rectificar en las frecuencias. Pero el 10 sí tiene que ver con eso. El 10 tiene que ver con eso. Pero si el 1 a la persona le va a tocar los miedos, le va a tocar un miedo con la autoridad, le va a tocar un miedo con la identidad, le va a tocar un miedo con la capacidad de asumir responsabilidades. Ahora, si esa luz activa en la carta de una persona, esta luz del 1 como año universal, activa en la carta de una persona, un 1 que está sólido, un 1 que está sembrado en forma lumínica en esa carta, esa persona va a tener aceptación de sí misma, va a tener planteos sólidos ante la vida, va a poder guiar a otros, va a poder liderar con independencia, va a poder liderar desde un lugar amoroso, sin imposición. ¿Por qué? Porque este año es para eso, ¿no? Es para tomar la dirección. Entonces, va a depender un poco de qué activa a nivel de carta. Por ejemplo, en mi carta, yo no tengo el 1 como número independiente en mis números en la carta, pero sí tengo un lugar donde el 1 se instala, ¿bien? Que sería la casa 1, estoy hablando de carta numerológica. Entonces, mi casa 1, por ejemplo, está, a ver cómo digo para que se entienda bien, el número que representa mi casa 1 es un 7, ¿bien? Ese 7 que hablamos hoy, que tiene que ver con la lógica, con el pensamiento, con la rigidez, si se quiere, con el perfeccionismo. Entonces, yo no tengo ningún 1 como número importante en mi carta, pero el 1 está en mi carta. Entonces, ¿dónde va a irradiar este año? Bueno, en mi casa 1. Y al irradiar mi casa 1, el personaje que yo tengo en casa 1, que es ese 7, es el que se va a ver expuesto. Entonces yo voy a tener que tener cuidado con no tener exceso de perfeccionismo, de rigidez, de juicio, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que trabajar con ese 7? Y lo otro que está nutriendo el año, que es toda esta sensibilidad, el amor, la compasión, la contención. Y bueno, mi trabajo está entre la lógica y la empatía, ¿no? Entonces, tengo que poder entender que la verdad, ¿no? Que a veces el 7 es un poco rígido, se cree que su verdad es su única verdad, entonces tengo que poder ver que hay tantas verdades como expresiones hay, y que no porque sea diferente es malo, ¿bien? Tengo que también hacer un trabajo, si ese 1 está tocando un 7, de poder socializar y no ir tanto para adentro, ¿no? Entonces, ese 1 va a tocar espacios en cada una de las cartas. A otra persona de pronto puede tocar su sendero natal, y si toca ahí, ¿qué va a estar hablando? Va a estar hablando de las herramientas. Entonces, si tengo un territorio que promueve el 1, que expande el 1, y esa persona tiene esas herramientas en 1, bueno, tiene que tener cuidado, las tiene muy afiladas o las tiene desafiladas, ¿no? Pero va a tocar ahí. Si tengo una persona que tiene un alma, por ejemplo, en 46, 10, 1, ¿tá? Que es justamente la frecuencia del año, probablemente esa persona vaya a ser llevada a una mirada existencial de su vida, porque el alma tiene que ver con lo íntimo, con lo más profundo, ¿no? Entonces a mí siempre me parece, Claudio, que es muy importante que las personas entiendan que nosotros hablamos de cosas que son generales, pero que cada uno es un mundo. Entonces, sí. Cuando vos abrís un tarot, vos estás dando una información, pero también esos arcanos que vos sacás
cuando estás haciendo una tirada, conversan entre ellos. Entonces, cuando vos mostrás el arcano 1 solo y das una información, no va a tener el mismo contenido que cuando vos estás trabajando con un consultante y ese arcano 1 sale, por ejemplo, al lado de, no sé, de la luna, por ejemplo, de un 18. ¿No? Claro, sí, sí, sí. Sí. Entonces, porque hay un lenguaje... 18, sí, es alguien que está por ahí obsesionado, ¿no? O sea, claro, entonces me parece como importante, porque hoy en día hay mucha divulgación, todos hablamos, todos decimos cosas, pero también entender qué le pasa a cada uno con eso. Hay una importancia que es la colectiva, hay algo que importa que es lo colectivo, es esa frecuencia que nos va a irradiar a todos, pero después está la frecuencia personal. Y para nosotros la importancia está en ese match, ¿no? Que se da entre las dos. claro. Y eso... Incluso, más allá de lo analítico que puede tener los números, también en una lectura de tarot se habla de lo azaroso, ¿no? O sea, que de pronto la persona pregunta algo y todo pareciera que, no sé, en el 2026 todo va a marchar bien, pero cuando uno pregunta, sí, todo va a marchar bien, pero y me voy a mudar de mi casa, si yo te tengo que decir del número 10, te digo, sí, es mudanza, es cambio de lugar, patrimonio, como dije, la carta 46, es como adquirir una propiedad nueva, un bien mueble, un auto, lo que fuera, pero por ahí si en esa carta me sale ante la insistencia y la pregunta formal, cuando ya barajo las cartas, me sale un 15 y yo le diría, y un 8, le diría, bueno, mirá bien el contrato, el boleto de compra, porque acá hay una trampa. Pero me dijiste que el año era para mudarme, era para cambiar, era para... Sí, pero sí. Vos al formalizar de vuelta la pregunta con las cartas, ahí lo azaroso, y muchas veces todo lo que se ve en un informe cabalístico, que yo digo, un informe cabalístico, que es lo que hago al comienzo, después cuando vienen las cartas y van cayendo solas, por ahí todo ese pronóstico que hicimos con números, le está diciendo, ojo, mira bien porque lo que vas a firmar o querés cambiar de trabajo, puede ser que el 10 sea un año para cambiar de trabajo o para irse del país o para, no sé, mudanza. Bueno, pero por ahí a donde quieres irte, por ahí no te va bien. Eso a veces lo dicen después las cartas, ¿no? Fíjate que el año, voy a poner un supuesto. El año 1, sí, viniendo de un 10, te puede invitar a mudarte, a moverte, a viajar, a salir, a todo, ¿bien? Pero viene de un 26, donde el emocional está muy activo. Y venimos de un año 9, donde tuvimos que liberarnos de apegos. Entonces, es un año 1, pero que tiene un contenido emocional. Entonces si la persona no hace un trabajo con sus emociones, de pronto quiere mudarse, pero está pegada a la casa que era de la abuela, después fue de los padres, entonces dice, no, mejor la reformo y me quedo acá. Entonces, eso tiene que ver mucho con lo personal. Bueno, acá en la 2026, vuelvo a decir, se ve clarito de que hay mucha idealización. La figura está mirando el techo, está mirando el cielo y no está viendo la realidad. Pero porque hay cosas que están ocultas que van a salir a la luz. A eso. Yo por eso dije, el 2026 va a ser un año que va a mostrar muchas cosas que estaban ocultas o muchas personas que te rodean y que por ahí no son buenas alrededor tuyo y bueno, vas a tener que elegir. Siempre está el libre albedrío dominando todo, ¿no? Siempre está ahí. Sí, bueno, sí, que a veces no es tan libre. Es un año también, siempre nosotros es como que en los procesos terapéuticos o en los procesos psicológicos se revisa, miramos mucho la energía de mamá, ¿no? ¿Qué nos pasó con mamá? ¿Qué vínculo tenemos con mamá? ¿Cómo nos llevamos con esa madre, no? Y se hace mucho trabajo con eso, ¿no? Pero, bueno, porque mamá es el vientre en el cual
encarnamos. Entonces, Nos bueno, formamos, nos nos educan, formamos ahí, nos crecimos enseñan ahí, nacimos esto sí, desde esto ahí. no. Entonces, es como, yo digo, mamá es el primer maestro, ¿no? Que el primer Sí, maestro que totalmente. tenemos. Y nos confronta para nuestro crecimiento a veces. Nos cuesta verlo, desde el ego de acá nos cuesta verlo, ¿no? Pero ahora, este año próximo, nos va a llevar, sin decirnos nada, a confrontar la energía con el padre, a ver qué pasó con papá en nuestra vida. Sí, sí, Porque papá es el que, una vez que mamá hizo su trabajo, papá desteta al hijo de su madre, ¿no? Y le muestra el mundo, le genera el deseo, le dice, ahí hay todo eso. Entonces, este año próximo es un poco eso, nos va a mostrar, el año este 9 fue como, no nos dio, nos quitó, todo lo que nos dio era para sacar, ¿no? Era para poder soltar un poco, para liberarnos, para alivianar, y lo que no lo soltamos por motu propio, lo quitó. Pero el año próximo nos va a mostrar cosas. Fíjate que vos mostraste recién, es un mago, tiene todas las posibilidades, los 4 elementos y puede crear lo que quiera. sí, sí, Entonces, infinitas posibilidades de algo que pueda ser para nosotros. Ahora, insisto, eso está ahí como infinitas posibilidades de hacer, pero también sabemos que en la secuencia del tarot o de los arcanos, cada uno el que viene nutre al anterior, ¿no? Y al mago lo nutre la papisa, con su sabiduría, con su tranquilidad, con su intención, con su intuición, y eso sería, la papisa está como en referencia a ese 2 que estamos viendo, ¿no? Que tanto el sí, del el 20. ver las cosas de diferentes aristas también. Exacto, exacto. Sí, sí, Mirar y nutrir también. claro. Porque si Sí, venimos de un año que fue restrictivo y cuando nos largan al supermercado este que va a haber de cosas, no tenemos esa conciencia de ver, a ver, tranquila, ¿no? claro, Entonces, claro, que no pasemos de esa restricción al exceso. Porque el exceso de uno, ¿con qué conecta? Conecta con que tenemos que revisar la autoestima, que podemos tener un exceso de autoridad, ¿no? Que el liderazgo se transforma en una dictadura. Entonces también hay que tener cuidado con eso, ¿no? sí, la carta 64, que sería la parte de sombra que tiene el 46, esto es como decir, en realidad esta carta habla de esto es mío y si no me lo cedes, te rompo la cabeza, ¿no? O sea, es así. Exacto. Acá está Tiene que todo ver, suave, pero acá está impuesto, este es Set, el dios de la oscuridad. Entonces en el puede que hasta el, exceso, en el claro, exceso tiene que ver con esa idea de quiero dominar al otro, necesito dominar al otro. Y en claro, realidad, en luz, lo que marca el año es esa capacidad de liderar también, ¿no? De hacer, de tomar, de ir al deseo, de poder ir hacia ese lugar que deseo o a esa cosa que deseo. Pero tenemos todos que controlar impulsos, ¿no? Porque venimos de estar como así, y también hay que tener cuidado con la agresividad, ¿no? Porque claro, tanto sea por la sombra del 8 del 2026 o por la sombra del 1, también de tener cuidado con eso de que el impulso no me lleve a un lugar autoritario, a un lugar agresivo, a un lugar violento, donde solo mi voluntad, ¿no? Eso también. claro. Sí, 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 estoy de acuerdo. Bueno, para toda la audiencia, bueno, que sigan la cuenta de Gaby, pueden pedir consulta para hacer todo un informe numerológico, incluso vos haces el trabajo
también transgeneracional, que siempre lo recomiendo, que se puede ver también todo lo que es los abuelos, todo lo que traemos de información en la familia, y también, bueno, la proyección del año, y bueno, que sigan la cuenta, que sigan tu Bueno, y cuenta, ni que pedir ver también que información. sigan tu cuenta, que para eso Sí, estamos trabajando juntos. sí, Cuando Claudio vino a Montevideo hace 15 días y me hizo una lectura de tarot espectacular que tengo grabada. Entonces, digo, según lo que te resuene, ¿no? Porque son dos herramientas que son diferentes, pero las dos son sumamente nutritivas a la hora de querer ver por dónde va nuestro proceso evolutivo, sí, ¿no? sí, porque De pronto, la otra vez hablaba con una amiga que es astróloga y me decía, ¿sabes qué pasa? Me dice, vos el tarot lo podés abrir en cualquier momento, un informe numerológico lo podés abrir en cualquier momento, pero el mapa celeste, o sea, la parte astrológica, no cambia. No cambia, cambia lo que se llama revolución solar de cómo se va a claro, presentar tu año, pero no hay una cosa de día por día o que para qué es propicio el mes. Entonces ella me decía, yo por ahí no tengo consultas, a mí por ahí me pasa de una persona que se consultó, no sé, el 12 de septiembre y vuelve a abrir el mazo en octubre, noviembre, y yo digo, uy, otra vez. Sí, pero lo que pasa es que todo pasó tal cual y ahora quiero saber para dónde ir. Bueno, eso es lo que tiene el tarot, que no se ajusta y vos lo podés abrir en cualquier momento. Claro. sí, a mí me parece fascinante el tarot porque el tarot conecta con el campo. Entonces, en el momento que vos sentís que tenés que abrir el tarot, ¿no? Que tenés que consultar a alguien que abra el tarot, para vos, es el momento que tiene que ser y es el momento que es, ¿no? Sí, Entonces, sí, hay para, hay para todos, porque todo, hay abundancia, pero sí. también hay que entender qué es lo que necesito, porque si yo necesito cortar, me sirve un cuchillo o me sirve una tijera, ¿no? O me sirve una trincheta, pero ¿qué quiero cortar y cómo quiero cortar? Si quiero cortar una tela para hacerme un vestido, voy a necesitar una tijera. Ahora, si quiero cortar el queso para comerme una picada, voy a necesitar el cuchillo, ¿no? Si estoy trabajando en alguna maqueta, capaz que me sirve la trincheta. Entonces, los tres elementos me van a servir, pero tengo que entender qué es lo que estoy necesitando. A mí a veces me pasa que me escriben, ¿no? Y me dicen, ah, quiero tener una consulta contigo. Y yo les pregunto de qué. Ah, ¿cómo de qué? Entonces yo le digo, bueno, de pronto puede ser numerología, puede ser registros akáshicos o puede ser tarot, que es lo que... Ah, pero no tengo ni idea. Bueno, entonces ahí tenés que explicarle, bueno, ¿qué estás buscando? Porque según lo que la persona busque, también es la orientación. Igual la carta numerológica combinada con tránsitos es como la carta astrológica combinada con la revolución solar, ¿no? Porque Es más entendamos que, precisa, yo la veo más precisa, eh, al menos como lo bueno, hiciste vos, lo es que como, pasa es que la carta tiene la precisión de ser tu ADN cósmico, ¿no? Porque es eso. Entonces, pero vos me decís, ah, bueno, entonces me la hago una vez en la vida y no me la hago más. No, porque si bien ese ADN cósmico, ¿no? Que te va a dar datos a partir de tu nombre, que no va a cambiar, a no ser que te lo cambies, tu fecha de nacimiento, que no va a cambiar, esa nunca, porque naciste ese día, en ese sincronismo. Pero ¿qué pasa? Si vos me escuchás a mí este año y de pronto me escuchaste hace 5 años o me vas a escuchar dentro de 5 años, el campo que se genera es distinto, porque evolucionamos. De pronto yo evolucioné en el contenido para hacer esa lectura y esa decodificación, pero el consultante también evolucionó en su forma de entender. Entonces, la misma carta va a dar una lectura no distinta, pero acorde al momento. Eso sí, también, los tránsitos sí cambian. Entonces, a mí me gusta como para que se entienda. Si la carta fuera una obra de teatro,
¿no? Donde están todos en el escenario los actores, ¿no? Los actores principales, los protagonistas como los números principales. Y después los de reparto, porque si yo tengo un 46-10-1, voy a tener el 1 como protagonista, pero voy a tener un 0 ahí junto con el 1 del 10 como reparto, y un 4 y un 6 también como actor secundario. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos están jugando en la trama, en el guión. Ahora, cuando el tránsito se activa, ilumina, es como si el tránsito fuera un reflector que va a ir dirigido hacia el actor que tiene justo que dar la actuación, ¿no? Entonces, de pronto, el tránsito este año, como vos viste, se va a activar en el 46, ¿no? En el 10 y en el 1. En ese escenario va a haber personaje 7, personaje 5, personaje 3, personaje 9, pero el año va a tener los reflectores dirigidos a los personajes 4, ¿no? 6, 2 por el 26, 8 por el 26-8. Entonces, tu guión, ¿qué personajes tiene? El año, ¿qué va a iluminar? ¿Va a iluminar protagonistas? ¿O el protagonista va a quedar apagado y va el actor secundario ahí? ¿O de pronto va a iluminar uno de los actores que son factores karmáticos en la carta? Y ahí genera tensión, porque cuando ilumino un factor que tenemos en karma, cuando se ilumina un factor que tenemos en karma, se genera una tensión. Y no es lo mismo transitar desde una tensión o desde el miedo que transitar desde la luz o de algo que va fluido en nuestra vida. Entonces ¿se entendió o los mareé? Sí, y si no, el que no entendió que pida una consulta. No, y que no entendió puede ver el vivo de vuelta a ver si... Sí, porque a veces me enredo, Te seguiste. Entonces, a veces me enredo. Claudio, ¿qué quieres agregar? ¿Con qué quieres terminar? Que va a ser, en realidad, yo lo que les diría que como va a ser un año 1, es el primer principio hermético, que todo es mente, todo lo creamos acá. O sea, si uno piensa en abundancia, va a venir abundancia. Si uno piensa en carencia, va a venir carencia. Eso, nosotros tenemos la llave, nosotros tenemos ese bastón del mago para poder crear lo que queremos. Esa es la verdad. No lo digo desde un lado esperanzador, sino como desde un lado de realidad. En realidad, uno cuando dice me voy a mejorar, me voy a sentir bien, es mental, es todo mental, todo es mente, todo es mente. Lo demás ya después es secundario, pero todo es mente. Y sí les diría que como el año es un 10, que dice que costoso es el saber que aprendes con la experiencia y más costoso el que falta por aprender. Como diciendo, si vos pensás que ya lo viste todo, estás equivocado. La letra Yod habla de conducción, como el dedo que conduce, ¿no? Entonces, es un año donde uno puede cambiar el timón y virar el barco para otro lado y va a ir funcionando. Pero hay que soltar lo viejo, hay que dejar atrás todo esto que yo decía, ¿no? Este 9 y este último día, poner en memoria y balance este 52 y dejar de ver nubes donde no hay. Ya está, hay que aclarar. Sí, insisto con eso de que vos trajiste todo el pensar, ¿no? El pensamiento con este 3 y este 7. El 7 que dejamos, que le da paso al 3, pero en un minuto se juntan para hacer esa irradiación del 1, ¿no? Justo a las 00 ahí, dejamos uno, tomamos el otro, pero ahí hay un momento que hay una sincronía, y ahí empieza ese 1, de ese 73, que es un 10 y que es un 1, ¿no? Ahí pusimos las frecuencias del año. Así que bueno, yo te agradezco que hayas... No, gracias a vos por convocarme, me convocás y me informás, y es maravilloso. Y bueno, a toda la gente, gracias a todos los que se conectaron y consulten, que
el año parece propicio para todos. El año ¿Sí? parece propicio para empezar con conciencia, ¿no? Para pensar Totalmente. y empezar con conciencia. Fíjate, yo este año casi no hice vivos, a no ser que me invitaran. Yo no tomé la iniciativa, pero dije, diciembre es un mes 3, alinea con mi sendero, alinea Como también hoy. con mi, como hoy, sí, alinea con mi vulnerabilidad, ¿no? Entonces, por eso empecé que estaba nerviosa. Ay, hace tanto que no hago un vivo que no sabía ni qué tenía que apretar acá, la verdad. Llamé a Alejandra, le dije, Ale, por favor, socorreme porque no sé ni qué tengo que apretar. Estaba como súper estresada. Y ahí está eso, ¿no? Cómo se activa un potencial y una vulnerabilidad a la vez. Y cómo se resuelve desde la cabeza. Claro, claro. Y poder conectar con ese espacio armónico, ¿no? Porque si no puedes conectar con ese corazón que te tranquiliza, ahí estás, sonaste. Claudio, Nos vemos. te agradezco de Muchas gracias corazón. a todos. Y Feliz tengo que Navidad. decirles, si quieren, Claudio está dando unos talleres, unos cursos de cábala, de tarot egipcio, maravillosos, o sea que si quieren incursionar en el tarot por ese lado, no hay mejor maestro, Es un lo digo taller como de alumna. tiradas, ¿eh? Es un taller que voy a dar de tiradas que se va a dar Bueno, el pero 11 yo estoy hablando en ahora. general, porque también Sí, tenés los cursos del año, tenés los sí. libros que pueden comprar también, tanto el de tarot egipcio como el de cábala, que los encuentran en todos lados. Entonces, bueno, pueden empezar a coincidir contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, feliz Navidad, feliz Hanukkah para el que celebre Hanukkah y nos estamos viendo prontito. Felicidades para todos. Les mando un Gracias, beso y gracias. gracias, gracias, gracias. Chau, chau. Chau, Chau, chau. chau. Chau, chau.